desierto, vengo de las montañas. Para la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial, hoy es un día muy importante, un día histórico. Por primera vez tenemos una afiliada indígena guayú colombiana. Es por eso que decidimos hacer esta nota especial con Paola. Ya vamos a conocer mucho más de ella. Paola, buenos días. Buenos días, Diego. Primero que todo, le agradezco a todos ustedes por permitirme afiliarme, porque haberme permitido está permitiendo también a una comunidad que es mi familia, mis tíos, de ayudarlo a promocionar más el producto. No, gracias a ustedes definitivamente. No, indiscutiblemente te queremos agradecer. Para nosotros es un tema histórico, es un privilegio, es un honor y queremos saber mucho más sobre ti. Ya dijimos que tu nombre en español es Paola, pero nos encantaría que contaras tu nombre en Wayuunaiki, que nos contaras sobre tu cultura, que nos contaras qué te motivó a ser parte de la asociación y todo lo que haces como empresaria. Pues como tal, mi nombre en Wayuu me dice mis papás, mis tíos, todos me dicen Machita. Machita, ¿por qué me dicen ese nombre? Porque cuando era muy niña yo siempre tendía como compartir con más con los animales, compartir con los animales y compartir con mis hermanos que eran varones, hombres, y con mis primos. Entonces yo siempre fui como que la diferente de la familia, siempre quise otras cosas, quería hacer lo que hacían los hombres, o sea, como que quiero ser parte de ello, quiero como que, entonces ahí salió mi nombre Machita. Machita. Fue un nombre que me colocó mis abuelos por verme diferente a todas mis hermanas, porque hacía cosas que otras mujeres guayú no podían hacer. Colocaron es como un nombre de fuerza, de que es muy valiente, algo así. Y tienes apellido en Wayuunaiki también, ¿cierto? Sí, claro. Tengo mi apellido en Wayuunaiki, es Husayú. Husayú en español, nosotros le decimos en Wayuunaiki Husayú. Husayú. Ese Husayú es el nombre del negocio, de la artesanía, de nuestro producto, el clan Husayú. Ese apellido lo heredé de mi papá. Claro que por mi mamá también tengo otro apellido, que es el Uriana. O sea, como tal mi apellido sería Husayú Uriana. Cuando tú creces con tu idioma, ¿correcto? Sí. ¿A qué edad aprendes español y por qué lo aprendes? Pues cuando era muy niña siempre vi como sus cosas. Nosotros vivimos muy alejados del pueblo, ¿no? Porque La Guajira, en los habitantes de la Guajira hay como 15 municipios. En cada municipio viven los que son ustedes. Nosotros le decimos a ustedes los arijunas. Es como decirle a los otros los extranjeros. Entonces, siempre que iba, mi mamá y mi papá no sabían hablar el español. Entonces, yo iba con ellos al supermercado, a Maicao, a comprar las cosas que necesitábamos, porque como tal nosotros vivimos en rancherías, vivimos fuera de los municipios de La Guajira. Y yo veía que ustedes hablaban ese idioma. ¿Y no entendías nada? No entendía nada. Yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo, ve, hazme el favor, cómprame café. Y yo le decía, chequepen. Y el señor me quedaba, ¿qué significa? Chequepen. Y yo me tuve que decir, le dije, y le tuve que señalarlo, y que era el café. El chequepen. Entonces, y yo decía, y él me decía, el vecino me decía aquella vez, el señor que me atendió, esto se llama café. Y entonces me dio curiosidad, como tenía un idioma, me inscribí en un colegio de zona rural, para nosotros en nuestra comunidad. Mi comunidad se llama Campana, se encuentra en Maicao. Ahí aprendí el español con una profesora de español que nos enseñaba a todos los indígenas de la comunidad. Nos enseñaba a hablar el español, nos explicaba cosas de español y ahí fue que aprendí desde el colegio de la zona rural. Pero no aprendí mucho, siempre aprendí como un poquito lo básico. Después de eso me fui a otro colegio que fue al Manaure La Guajira. También nos enseñaron el español y conocí con una profesora de español. Una profesora de español que ella daba clases y le propuso a mi mamá que me podía dar trabajos, que me podía ayudar. Y gracias a esa persona que conviví con ella casi un año, que se llama la seño Fátima, nosotros ya le decimos seño a la profe, ella me enseñó mucho el español. Me rodeé de ustedes, que son los arijunas, y yo veía cómo hablaban, cómo decían, cómo le decían las cosas y tenía curiosidad. Yo, entonces, como era profesora, ¿qué se dice eso?
¿cómo se dice? Antes Muy curiosa. Muy curiosa. ¿Cómo se dice esto? Le decía, antes yo decía, ya voy. Y me decía, no es ya voy, es voy. Me decía, entonces como que ve, entonces ellos me fueron enseñando cómo se pronuncian las palabras, cómo se dice esto, cómo tengo que dirigirme. Yo no decía por favor, yo mandaba a la gente que esto, entonces, y ya llegar a la capital, que es Bogotá, la capital de Colombia, o sea, ahí aprendí más el idioma, incluso encontré nuevas palabras, uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a seguir aprendiendo más cosas del español? Pero así fue que lo aprendí, preguntándoles a ustedes los arijunas y rodeándome de ustedes. Claro. Y siempre he tenido esa curiosidad, esa duda de qué hacen, por qué se visten así, por qué tienen los ojos verdes, por qué tienen carisma, y nosotros, porque siempre fue la curiosidad la que me llamaba. Voy a investigar, quiero aprender las cosas de ellas, las costumbres. Era lo que me motivaba más a aprender el español. Y cuando llegué a la capital fue lo primero que hice, fue como en el curso del SENA, competencia de saber, de ciudadanía, algo así. Era como dirigirse a las personas. Empecé a buscar, empecé a leer, empecé a buscar como ayudas para mejorar mi español, pero todo fue como mi esfuerzo, tratando de hacer todo lo posible para manejar el español, seguía tutoriales y así fue como lo aprendí. O sea, pues siempre pero mira que esa curiosidad tuya por la cultura, el lenguaje, todo, pues finalmente es lo que nos une, ¿no? Sí. Y es importante contarle a la comunidad, tanto a la tuya como a la nuestra, qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de afiliarte, ser la primera guayú en afiliarte a la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial, que reitero, para nosotros es un honor, es un privilegio, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué fue lo que me motivó? Mi producto se podría vender mediante hacer reconocer mediante las redes, porque yo no muy poco utilizo las redes. Entonces, me motivó porque ser yo la primera guayú, porque siempre hay terceros, intermediarios, Claro. que son los que se benefician en vez de los indígenas. No, a los indígenas le dan como un porcentaje, pero no, el resto se lo ganan ustedes los arijuna. Los intermediarios. Los intermediarios. Y uno dice, no, ¿por qué no ser yo la primera indígena guayú representando mi comunidad, mi cultura, ayudar? Porque mediante promocionar este producto estoy promocionando y ayudando lo que elabora mis papás, mi familia, mis tíos, mis ancestros, todo eso. Esa es la gran motivación. La gran motivación ser de la primera también. Sí, hacerlos ver, reconocer. Directamente en comercializar todo el producto guayú, sí, sin intermediarios, en Colombia inicialmente, y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Así es. Sí, correctamente. Sí, eso es lo que más, ser la primera guayú sin intermediario y que mi producto se conozca, y no solo mi producto, sino que por cada tejido, cada bolso, que el mundo sepa, o sea, cuánto se elabora un producto, qué significado un producto, por qué cada patrón del producto, porque nosotros no hacemos el bolso solo para vender, sino que también lo hacemos con amor, que la gente sepa. Con un significado. Con un significado, que la gente sepa que nosotros lleva un cariño, un amor hacia la persona que coge nuestro producto. Excelente. Entonces, como asociación nos comprometemos a acompañarte en ese proceso. La idea es que hagamos un proceso muy especial, muy particular, para formarte en la asociación. No solamente manejamos temas de inteligencia artificial, sino que tratamos de ser integrales sobre tecnología, marketing digital, innovación, obviamente inteligencia artificial, y nos comprometemos contigo a poner la mejor capacidad nuestra en función de tu empresa, que ahora viene esa pregunta. Por lo que nos has dicho, entonces tú eres empresaria, con tu familia creaste una empresa y es lo que estamos viendo en este momento, tu primer local. Cuéntanos un poco, no solo sobre tu empresa, tu local, tu marca, sino también que sería muy chévere saber el porqué del maquillaje, qué significa ese maquillaje que tienes hoy y qué significa tu atuendo, tu manta. Pues, ¿qué significa nuestro maquillaje guayú? El maquillaje guayú da el significado cuando la señorita se está desarrollando, cuando dejemos nuestra niñez, ya depende de la menstruación de la mujer, de mi comunidad, o sea, como ya depende 12, 14 años, nos pintamos, hacemos una ceremonia, o cuando bailamos la yonna, eso hace representación de nuestro maquillaje. Cuando hay que es el baile típico de nuestra comunidad,
que en esos bailes nos pintamos la cara. Este maquillaje no hace la representación del baile. Ese es el significado de nuestra Yona que bailamos. ¿Cuál es la Yona? La Yona bailamos varios bailes de los animales. Bailamos el baile del caballo, el baile de las hormigas, el baile del burro, el baile del águila, el baile de la araña. Todos esos bailes hacemos esos bailes cuando hay una ceremonia wayú, ya sea que hay algo que tengamos que celebrar o algún problema, que ahí es donde nosotros nos maquillamos el rostro. Qué bueno. Háblanos un poco sobre tu marca, sobre tu empresa. Cuéntale a la gente. Pues la verdad, cuando empecé el negocio de las mochilas wayú, yo antes cuidaba mucho los adultos mayores, antes de empezar de empezar a crear el emprendimiento. En el 2021 llegué a la mesa Cundinamarca. Llegué a este pueblo muy querido, muy servicial, la gente muy querida conmigo, siempre me dieron la mano y todo. Llegué a este pueblo y llegué cuidando abuelos, cuidando a los adultos mayores, porque como yo me crié con mi abuela, siempre le tuve pasión a los adultos mayores, de ayudarlo, limpiarlo trabajé en un hogar geriátrico como ser una enfermera, pero no era enfermera, pero en esa parte me acuerdo un día que mientras ayudaba a los abuelos, había una abuelita que me dijo, ven Paola, ¿por qué no trabajas en mi casa? Y estudias. Me dio la parte para estudiar porque yo acá en la mesa terminé mi bachiller. Qué bueno. Terminé mi bachiller, tenía mis cosas. Entonces, al llegar a la mesa y irme con la señora, no me acuerdo el nombre porque ya se me olvida, Maximina, que fue la abuelita que me llevó y me ofreció un buen sueldo y trabajé con ellos. Entonces me dijo, bueno Paola, ahora vas a trabajar desde 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Está bien, ya el tiempo, el resto que te queda, puedes estudiar o te puedes dedicar a otras cositas que tú tengas. Y de ahí de esas vecinas, habían otras vecinitas, me dicen, Paola, ¿y tú eres una comunidad indígena? Claro, sí. ¿Tú por qué no empiezas a vender tus bolsos? ¿Por qué no empiezas a vender lo que tu familia, mi arte, lo que tu familia, y en vez de hay gente que está vendiendo y no son wayú y los vende? Y yo dije, sí, pues sí, ¿no? Yo creo que entonces esas personas, los vecinos de mi jefe, fueron los que me dieron esa idea. Pues claro, yo enseguida, y como yo siempre sí tengo esa parte de que, como que a veces pienso y soy de escuchar a la gente, y vea, pues me parece excelente, no había caído en cuenta y podría trabajar. Y empecé trabajando desde la calle. Tenía las mochilas en la mano. ¿Te enviaban las mochilas? Me enviaban las mochilas, mis papás empezaron enviándome mochilas con 4. Empezábamos 4 y yo le avisaba a las vecinas. Y mi primera cliente fue mi doña Cleito, que es una persona que me ha tenido mucho cariño, una señora que vive acá en la mesa. Y me dice que bienvenida a la familia, me dio ese lugar. Ella fue la primera cliente que me compró el bolso y me motivó esa señora de vender más y salí a la calle, aunque me daba mucha pena. Me daba pena porque pues era la primera vez, yo no sabía cómo comunicarme con ustedes, yo no sabía decirle, yo solo le decía mochila, era lo que decía. ¿Y el precio? Y el precio decía yo, y me decía la abuelita, averigua los precios en lo local y lo colocas así. Y yo me la pasaba en la mano y llegaba recansada, cogía la tardecita a vender, después de hacer mi trabajo, cogía a vender mis bolsitos y terminaba cansada. Hasta que llegó un momento, terminé mi bachiller, yo seguía vendiendo por el celular y seguía promocionando. Y llegó un momento en que me encontré con otra persona que era una jefe muy querida, que fue con la última que trabajé, con la señora Flor. Sus hijos muy queridos me colaboraron, me ayudaron mucho. Mi jefe, señora Flor, ella me motivó y me daba todos los fines de semana a vender en la calle. Me hacía en el Santander, colocaba una bolsa en el piso y colocaba las mochilitas. Después de empezar de 6, empecé de 8, multipliqué eso, 12. Ya después empecé a trabajar con los abuelitos, ella me ayudaba
Y me decía, Paola, los fines de semana tienes para vender tus bolsos. Y me traía, y la abuelita muy querida, me traía mi almuerzo, me traía, ¿cómo van con esos bolsos? Bien, bueno, no se han movido, bueno, pídele a la Virgencita, ¿qué tal? Ellos tienen una creencia de la religión católica. Y bueno, y le decía, pues su merced, ore por mí para que vender todas esas mochilas y que Claro. ella me ayudaba mucho, me dio mucho la mano en Semana Santa y empecé desde la calle, donde obviamente... ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2022. 22, hace 3 años. Hace 3 años, 2022, donde aguanté mucha lluvia, donde llovía, porque el clima de la mesa no es como raro, a veces llueve, a veces en un momento está haciendo sol, ya llueve, me tocaba coger mis mochilas, o sea, colocarle bolsas, y algo que me gustaba mucho, los dueños del Santander, de ahí del parque, me prestaban una silla, los chicos que trabajaban, me prestaban la silla, siéntate, ven, entra, ten un café, ven la sombrilla, o sea, la gente siempre fue querida conmigo con son de ayudarme, de colaborarme, que veían como yo, y todos los fines de semana me hacía ahí en esa partecita, a vender los bolsos, llegaba desde 8 y me iba a las 9 de la noche de ahí, y me pasaba toda la noche, donde aguanté sol, donde aguanté obviamente el polvo de los carros, todo fue... Un proceso. Un sacrificio, y valió la pena después de todo ese sacrificio, y después ya no me dio pena, ya después me empezó a gustar, y dije, no, le voy a echar más, porque veía que yo mediante eso podía ayudarle a mis papás, podía ayudarle a mis abuelos, a mis tíos, a mis sobrinos, a mis primos, los que tejen, o sea, yo dije, yo estoy ayudando a mi familia, y algo que yo siempre he tenido para venir de salir de la comunidad, siempre... Lo primero que siempre he pensado ayudar a mis papás, ayudar a la comunidad, porque es una comunidad donde hay mucha pobreza, donde hay la falta del agua, la falta de comida, donde los niños se mueren desnutridos. Y siempre me fui por eso, y siempre mi objetivo, en algún momento en que esto explote, que mi producto es ayudar a mi comunidad y ayudar a los niños, a mi sobrino, a la gente que a veces se acuesta y que no tiene para mañana o que no hay sed. Imagínense no tener agua, que es todo. Y yo siempre, entonces yo amo mi producto, mi arte. Y así fue que empecé a colaborarle a mis papás, y así fue que empezó todo. Y ya después de ahí lo hago con amor, con ayudar a la familia, ayudar a mis padres, a todos los que están en mi comunidad. Entonces así fue que empecé con Artesanías Husayú. ¿Cómo fue que puse el apellido Husayú? Pues puse el apellido Husayú, preciso, mi abuelita falleció en el 2021. Mi abuelita fue la que ella trabajaba con la magia blanca, de ayudar a la gente, de sanar, de las plantas alternativas, lo que es las plantas, como el dolor de cabeza, todo. Entonces mi abuela, y yo me acuerdo que ella me dio muchas cosas, buenos consejos, me dio los consejos que si yo me quería ir a arriesgar a estar con ustedes, tenía que tener mucha fortaleza, mucha fuerza, porque ustedes tienen pensamientos diferentes, tienen costumbres diferentes, entonces pensé en mi abuela y pensé en mis otras 2 abuelas y mi papá. Voy a colocarle el apellido de mi papá, Husayú. Así fue que el clan Husayú colocó toda, y como en mi comunidad campana, todos son Husayú, y con la comunidad Husayú, y coloqué el Husayú, la familia. Pues es una historia enriquecedora para todos, que nos motiva a todos un montón, y yo te pediría que te despidieras para la comunidad, para la cámara, ojalá en tu idioma y también en español, para poder llevar el mensaje a todos. Pues nada, que los quiero mucho, a mis papás, a mis hermanos, a toda la familia, que me siento muy orgullosa de tener todo y de poder siempre representar la cultura. Y nada, les agradezco y los quiero mucho, y como en Guayunaki le digo, Aishin Itapura, y Tamashin Guanepi, y la Guajenita en Guanepi. Vamos a hacerles llegar este mensaje a tu familia, a tu comunidad y a todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.